el día de hoy vamos a repasar el tema Ideas que transformaron el mundo, el liberalismo. Este tema lo vimos la semana 4, que fue los días 15, 16 y 17 de septiembre. ¿Sale? Bueno, ¿y qué entiendes por liberalismo? Esa es una de las grandes preguntas que nos hemos hecho siempre. No solamente significa libertad de la persona, sino la libertad de creer. ¿Y cuándo va a surgir todo este tipo de cosas? Esto va a surgir a partir del siglo XV, XVI, en donde los grandes pensadores, las grandes mentes, van a surgir con nuevas ideas, ¿ok? Con nuevas formas de pensar que no estaban adecuadas a su época, ¿ok? Que estaban muy adelantadas a su época, entiéndase de esa manera. Además de que el liberalismo es una corriente tanto filosófica, política, económica, en la cual el hombre va a tener la libertad para creer, para actuar y para tener libre pensamiento. ¿Ok, muchachos? Y el liberalismo, ¿qué es el liberalismo? Como corriente político y filosófico. Esta es una propaganda que surgió dentro de los siglos que les acabo de mencionar, a partir del siglo XV, XVI, en donde se da la libertad humana, ¿ok? La libertad de pensamiento, el raciocinio, ¿ok? El raciocinio, que es lo que siempre vamos a tener nosotros, ¿sale? Es una manera en la cual el hombre va a tener esa facilidad, ¿ok? Esa facilidad de responder a las nuevas exigencias de un nuevo sistema que se está propagando, ¿ok? ¿Y cómo se está propagando este nuevo sistema? Con base a la ilustración, con base a las revoluciones industriales, al capitalismo mercantil y a muchas cosas que van a ir surgiendo a lo largo del tiempo, que hasta el día de hoy se viene dando esa doctrina, ¿ok? No solamente fue de un solo tiempo, sino que se ha venido dando a través del tiempo hasta nuestros días. ¿Por qué se dio esto del liberalismo? El liberalismo se va a dar por una simple causa que había antes del siglo XV. Todavía a mediados del siglo XV existía esta parte. Los reyes. Los reyes en su infinita sabiduría, se puede decir, ellos eran los que tenían el poder absoluto, ¿ok? El poder absoluto de elegir, de ellos elegir lo que ellos proponían, de ellos decir, aquí yo mando y lo que yo diga se va a hacer, ¿ok? Si era en cuestión de impuestos, se les cobraba lo que ellos querían a las personas. Así los dejaran sin propiedades, sin donde dormir, sin nada absolutamente. ¿Ok? Además de que ellos si decidían o tenían el sueño de conquistar más territorios, lo hacían. ¿Y qué fue lo que pasó? En esos tiempos del absolutismo, efectivamente, en el absolutismo se dio que hubo grandes conquistas y entre ellas de los grandes conquistadores, países conquistadores, se puede decir España,
España fue un gran país conquistador que vino a tierras americanas y conquistó gran parte del territorio. Y también hubo por parte de la corona inglesa, ¿ok? Por parte de la corona inglesa también hubo eh, colonias, y una de las más conocidas y más representativas que hay de esos tiempos del siglo XV, XVI, XVII inclusive, es las 13 colonias, que eso lo hemos estado viendo desde hace 2 o 3 semanas anteriores, ¿sale? Dentro del absolutismo, como les venía diciendo, el rey, el monarca absoluto, era el que llevaba el mando en todo, ¿ok? De ahí le va a preceder el alto clero y la nobleza de la corte, ¿ok? Que eran los segundos prácticamente del rey, pero más que nada eran los que seguían las órdenes, ¿ok? Si el rey decía que iban a conquistar para expandir sus territorios, el clero, lo que es los arzobispos, el papa, los obispos, eran los que daban pie, o más bien la bendición, para que se llevara a cabo estas conquistas. De hecho, aquí en México, cuando se dio la conquista de México Tenochtitlan, si han leído, se dio también una conquista espiritual, ¿ok? En la cual van a venir también sacerdotes, obispos, para poder evangelizar y colonizar por medio de la palabra de Dios, ¿ok? Eso es lo que para eso de alguna manera este, se daba en esta parte privilegiada del alto clero, ¿ok? Dar pie, o más bien dar permiso a que se pudiera dar más evangelización, se pudiera conquistar más tierras. Y la nobleza de la corte era la que obedecía los mandatos del rey, al igual que la nobleza. Pero la nobleza no tenía tanto poder como lo tenía la nobleza de la corte. ¿Y qué era la nobleza de la corte? Eran la corte real. La corte real en el sentido de que eran, poniendo un ejemplo, eran como si fueran los senadores en la actualidad, ¿ok? Como si fuera la Cámara de Senadores. Eran los que van a aprobar las leyes del rey. Aquí, en ese aspecto, lo que el rey decía era lo que se hacía, ¿ok? En la Cámara del Senado no es así. En la Cámara del Senado se despropone si es si es viable ese proyecto, se aplica, y si no, se hacen ver los errores. Pero en lo que es la nobleza de la corte no se podía hacer eso. Era simple y sencillamente aprobar todo lo que el rey decía. ¿Y cuándo nace esta idea? Yo les vengo diciendo desde hace un rato que la idea va a surgir a partir del siglo XV, ¿ok? Con grandes pensadores, grandes astrónomos, grandes físicos, grandes químicos, y entre esos grandes químicos, físicos, astrónomos, va a surgir la figura de Galileo Galilei, que fue uno de los astrónomos matemáticos más reconocidos de esa época, de la época renacentista, ¿ok? Que de ahí se toma de alguna manera las bases para el liberalismo, ¿ok? ¿Por qué se toma como base? Porque de allí empiezan a surgir las grandes ideas, ¿ok? Y empezar a dejar atrás ese obscurantismo que había
dentro del pensamiento, en el que nada más se decía, por ejemplo, una de las teorías principales que había en esos del siglo XV es que la Tierra era la única que había en el universo y que giraba alrededor del Sol, que no había más planetas, que no había más de nada, ¿ok? Y que nada más era el día y la noche y párenle de contar. Ahora bien, cuando Galileo entra en escena y él dice que no es así las cosas, que es diferente, que el Sol está en el centro y que no nada más es la Tierra, hay varios planetas y y que hay galaxias y que existen otras cosas infinitas dentro del universo, fue juzgado, ¿ok? ¿Por qué? Porque estas cosas no deberían de salir a la luz pública. Los únicos que tenían derecho y acceso a saber ese tipo de cosas era la iglesia y el rey, si acaso, ¿ok? Pero más que nada, en ese momento, la iglesia también tenía un poder supremo en ese sentido, ¿ok? Para que la gente no supiera más, ya que no había una educación como tal en ese momento. Y el liberalismo se va gestando a partir de todas estas ideas, de todos estos pensamientos que van a tener los grandes pensadores a partir del siglo XV-XVI. Ok, para que se diera el liberalismo como tal y su surgimiento se dio precisamente dentro de los siglos XVII y XVIII, ¿ok? Jugando un papel principal, como les decía, el liberalismo va a jugar el papel principal del raciocinio, el pensar, ¿ok? Eso va a jugar el papel más importante, ese es su papel hasta la actualidad, el pensar, el actuar con libertad de expresión, no nada más de expresar cosas que no tienen sentido. Siempre hay que tener una meta y un sentido para realizar las cosas, ¿ok? Eso trata el liberalismo. Y una de bueno, de los conflictos, o más bien dentro de los conflictos que se han venido gestando o dando a través del tiempo, a partir entre el siglo XVII y XVIII, más todavía en el siglo XVIII, las principales guerras o revoluciones que se van a venir dando van a ser en Francia, que con la Revolución Francesa, que es la toma de la Bastilla por parte de Napoleón, ya que Napoleón, la idea de él sí era de una monarquía, un reino, pero que fuera libre de pensar, que no nada más fuera este, una monarquía en la que va a estar recibiendo. Pero desgraciadamente, dentro de la Revolución Francesa empezaron a surgir muchas cosas, ¿ok? Empezó a surgir una de ellas que fue la principal y que acabó prácticamente con Napoleón Bonaparte, que fue la ambición, ¿ok? La ambición de las riquezas, la ambición de conseguir más, ¿ok? Napoleón fue una persona, según la historia, una persona muy inteligente, ¿ok? Una persona la cual tenía brillantes ideas. Era un gran estratega militar y él sabía cómo atacar, ¿ok? Las regiones, cómo también dar a conocer sus puntos de vista dentro de una corte. Pero ¿qué va a pasar? Que tal fue la ambición de Napoleón que fue su perdición, ¿ok? Ahora bien, también hubo algo, la corona inglesa. ¿Qué va a pasar con la corona inglesa? La corona inglesa va a gestar viajes para que se conquisten nuevas tierras.
Entre esas tierras se dio las 13 colonias, ¿ok? En Norteamérica, en lo que conocemos hoy como Estados Unidos. Bueno, esta posesión que quería tener Inglaterra fue para expandirse en lo económico, más que nada en lo económico, ¿ok? Pero cuando ya llegaron a colonizar tierras americanas, no la ambición, sino el querer tener libertad de pensamiento, el querer tener libertad económica principalmente, porque eso fue la libertad económica. Las 13 colonias deciden ellos ya de alguna manera separarse, ¿no? De la de esta de esta colonia, perdón, de este reino, ¿ok? Y es por eso que se da la guerra de independencia, que ya lo han venido ustedes viendo en días anteriores. Y esto era una lucha por sustituir los privilegios hereditarios, lo que les comentaba, el absolutismo. El absolutismo son los reyes, y los reyes, ¿cómo se da ese mandato? No es por elección, sino es por herencia, ¿ok? Muere el rey, lo sustituye ya sea el príncipe, el hijo directo de sangre, ¿ok? Por herencia familiar tiene que ser el primer hijo de sangre, y además de que sea primogénito, y tiene que pasar muchas cosas, ¿ok? Y el sistema que se está dando o que se está gestando es la meritocracia. La meritocracia es aquella que es por méritos. Ok, dentro del liberalismo va a haber autores principales, ok. Entre ellos están Adam Smith, Kisney, Turgot y entre otros, ok. Dentro de los principales autores, como les decía, es Jacques Turgot, Adam Smith, Frédéric Bastiat, entre otros, ¿ok? Estos no solamente se van a dedicar al pensamiento, muchachos, se van a dedicar también a, este, a lo político y a lo económico. ¿Qué ideas se dan con el liberalismo? Las principales, muchachos, y la más esencial que buscaba el liberalismo eran los derechos humanos, ¿ok? La libertad de creer, de pensar, la justicia, todas esas cosas que van a envolver al ser humano, ¿ok? También la libertad de pensamiento, muchachos, la libertad económica y la libertad de creer en en la ciencia, ¿ok? No nada más en la religión, sino también en la ciencia. ¿Cuáles son las ideas principales? Pues se dan en lo político, en lo social y en lo económico. Y en lo político, una de las principales es la defensa de la libertad y de los derechos individuales, y la libertad ante la ley, a la libertad e igualdad de las personas ante la ley, ¿ok? Y dentro de lo social es el reconocimiento por méritos, como les decía, que los méritos, la meritocracia fue una de las principales doctrinas que se adoptaron, ¿ok? Y en lo económico, pues la oferta y la demanda, que también eso está hasta nuestros días. ¿Qué más se va a venir dando dentro de esta corriente del liberalismo? Surgieron dos, ¿ok? La ilustración y la revolución industrial, ¿ok? La ilustración con la manera de pensar, las ideas de un pensamiento nuevo, ¿ok?
Y la revolución industrial, pues la sustitución de las máquinas, la sustitución de la máquina, la sustitución del hombre por las máquinas. Pero en sí, el hombre va a seguir trabajando y va a empezar a tener nuevas ideas, nuevos pensamientos y nuevas maneras de dar a conocer la economía, ¿ok? De poder expandirse. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como trabajo? Vamos a realizar un cartel en una hoja blanca, muchachos, donde van a resaltar esta idea del liberalismo, ¿ok? Van a hacer sus propios dibujos, van a escribirlo a mano, no van a utilizar otra cosa ni nada.